Yumiko Kimbi detuvo el taxi frente a una pulcra casa de 2 plantas con paredes blancas y tejado de tejas de terracota. El barrio lisboeta de Alfama estaba cargado de historia, y las calles estrechas y sinuosas y los edificios centenarios creaban un sabor único que le había llegado a encantar, a pesar de su reticencia inicial a mudarse a Portugal. «Gracias», dijo en portugués mientras pagaba al conductor. Yumiko cogió una pequeña maleta y se dirigió a la puerta principal. El viento racheado del Atlántico alborotó su pelo castaño, recogido en un moño descuidado. Se sentía un poco inquieta después de los 3 días que había pasado con su madre en Oporto. El estado de salud de la anciana había mejorado, solo era un agravamiento estacional de la artritis, no algo más grave como habían temido al principio. Sacando las llaves del bolso, Yumiko las introdujo en el ojo de la cerradura. La llave no giró. Frunció el ceño, la sacó y volvió a intentarlo, pensando que la había introducido mal. La llave entró, pero no giró. «Qué raro», pensó, y probó con otra llave del manojo. El resultado fue el mismo. La cerradura era nueva, totalmente nueva. Yumiko sintió que se le aceleraba el pulso. Llamó al timbre, esperando que Ralston abriera la puerta con una explicación de lo que estaba ocurriendo. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Se hizo el silencio. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Sonó, pero nadie contestó. Entonces sonó el buzón de voz. «Ha llamado a Ralston Quimby. Deje un mensaje». «Ralston, soy yo. He vuelto, pero no puedo entrar en casa. Creo que han cambiado la cerradura. Llámame, por favor». Yumiko se hundió en los escalones del porche, tratando de ordenar sus pensamientos. No podía tratarse de un simple malentendido. Ralston había cambiado deliberadamente las cerraduras, y ella sabía exactamente por qué. Hacía 3 días que se habían peleado, una discusión más en la interminable serie de conflictos que habían asolado su matrimonio últimamente. Pero esta pelea había sido peor que las anteriores. Ralston la había acusado de poner el trabajo por encima de su relación, por encima de él. Que su viaje para ver a su madre no era más que una excusa para alejarse de las responsabilidades familiares. «Siempre encuentras una excusa para no hablar de los niños», gritó entonces, con la cara roja de ira. «Tu madre, tu trabajo, tus cursos de idiomas, cualquier cosa menos nuestra familia». «Mi madre está enferma, Ralston», replicó ella, intentando mantener la calma. «Y hemos hablado de niños 1.000.000 de veces. No me importa, pero no es un buen momento, ya lo sabes. Nunca habrá un mejor momento para ti, Yumiko. Siempre encontrarás una excusa. A veces pienso que te casaste conmigo solo para conseguir la ciudadanía». Yumiko recordó cómo aquellas palabras la habían golpeado como una bofetada. Había conocido a Ralston en Boston, cuando cursaba un máster en lingüística. Él enseñaba literatura en la misma universidad. Se enamoraron, se casaron un año después y ella obtuvo la nacionalidad estadounidense. Pero la insinuación de que ella le había utilizado era absurda y profundamente ofensiva. Suspirando, Yumiko volvió a mirar a la puerta. No era solo un gesto de fastidio, era una demostración de poder. Ralston probablemente había esperado que ella lo llamara, rogándole que la dejara entrar, prometiéndole lo que quisiera. Era su forma de recuperar el control que creía estar perdiendo. Su traslado a Lisboa, 3 años atrás, iba a ser un nuevo comienzo. Ralston había recibido una oferta para enseñar en un prestigioso colegio internacional, con un sueldo muy superior al que ganaba en Estados Unidos. Para Yumiko, significaba dejar su puesto de ayudante en la universidad y empezar de cero en un país extranjero. «Piensa», le dijo Ralston, «que te será fácil encontrar trabajo con tus conocimientos de idiomas, y podríamos viajar por toda Europa». Su entusiasmo era contagioso, y Yumiko, ya desilusionada con su carrera académica, aceptó mudarse. Al fin y al cabo, aprendió portugués rápidamente.
su cuarto idioma después del inglés, el francés y el chino mandarín, que había aprendido desde niña gracias a su abuela materna. Poco después de mudarse, encontró trabajo en una pequeña agencia de traducción especializada en negociaciones comerciales y documentos jurídicos. El trabajo era interesante y estaba bien pagado, aunque requería mucho tiempo y esfuerzo. Pero ahí empezaron los problemas. Ralston, en lugar de sentirse orgulloso de sus éxitos, estaba cada vez más descontento. Quería que pasara más tiempo en casa, que trabajara menos y, lo más importante, que estuviera preparada para tener un hijo. Ralston tenía 39 años, 7 más que Yumiko, y hablaba de no querer ser un padre viejo. En principio, Yumiko no se oponía a tener hijos, pero primero quería poner los pies en la tierra en un nuevo país, quizá encontrar un trabajo más estable. Además, su madre, el único progenitor que le quedaba, se había trasladado a Oporto el año anterior para estar más cerca de su hija, y su salud había sido motivo de preocupación últimamente. El teléfono de Yumiko vibró en su mano sacándola de sus recuerdos, pero no era Ralston, sino su colega de la agencia, Beatriz. «Yumiko, ¿ya has vuelto? ¿Cómo está tu madre?» «Sí, acaba de llegar. Mamá está bien, solo un poco de artritis, pero tengo un pequeño problema». Yumiko vaciló, insegura de compartir sus problemas domésticos. «Ralston ha cambiado las cerraduras de casa». «¿Qué?» Beatriz sonaba realmente sorprendida. «¿Por qué?» «Es una larga historia. Tuvimos una discusión antes de irme y creo que decidió darme una lección». Sonrió Yumiko con amargura. «Dios mío, qué horror. ¿Dónde estás ahora? ¿Tienes dónde quedarte?» Yumiko miró a su alrededor. El sol empezaba a ponerse, tiñendo los antiguos edificios de Alfama de cálidos tonos dorados. Necesitaba un lugar donde pasar la noche. «Acabo de llegar y aún no he tenido tiempo de pensar en nada», admitió con sinceridad. «Escucha», pensó Beatriz un momento, «¿recuerdas a ese cliente, Pixlow Harper, el dueño de la cadena hotelera? Le gustó mucho tu traducción durante sus negociaciones con los inversores portugueses. Estoy segura de que no te negaría una habitación en uno de sus hoteles, sobre todo dadas las circunstancias». Yumiko recordaba al señor Harper, un americano alto y canoso, de modales aristocráticos y mente aguda. De hecho, ella le había ayudado a cerrar un lucrativo trato hacía unos meses, demostrando no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su comprensión de las costumbres comerciales locales. «No estoy segura», empezó ella. «Vamos, Yumiko. Es una emergencia. Además, su hotel principal está a solo 20 minutos de tu casa. Ahora mismo le llamo». Antes de que Yumiko pudiera protestar, Beatriz ya había colgado. 5 minutos después, volvió a llamar. «Todo está arreglado. El señor Harper estaba muy preocupado por tu situación e insiste en que te quedes en su hotel el tiempo que haga falta. Enviará un coche a recogerte. Solo tienes que enviarme tu geolocalización». Yumiko sintió una oleada de gratitud hacia su colega y un alivio inesperado. Quizá fuera lo mejor. Ralston había esperado que entrara en pánico, llamándole cada 5 minutos, suplicándole ayuda. Bueno, ella no le daría ese placer. 30 minutos más tarde, un sedán negro con el logotipo de Harper Inn en la puerta se detuvo frente a la casa de Quimby. Un joven chofer uniformado bajó del coche y se acercó a Yumiko. «Señora Quimby, me llamo Joao. El señor Harper me ha encargado que la lleve al hotel». Yumiko asintió y siguió al chofer hasta el coche. Antes de subir, echó un último vistazo a la casa. En los 2 años y medio que llevaba viviendo allí, aquella casa nunca había llegado a ser realmente un hogar para ella. Quizá no fueran las paredes, sino el ambiente, cada día más tenso. De camino al hotel, Yumiko reflexionó sobre su matrimonio. Cuando se conocieron, Ralston estaba lleno de energía y entusiasmo,
Había admirado su inteligencia, sus conocimientos de idiomas y había hecho planes con ella para el futuro. ¿Cuándo y cómo cambiaron las cosas? ¿Cuándo su admiración se convirtió en envidia y su apoyo en control? Quizá fueron sus propias decepciones. Ralston soñaba con convertirse en un escritor famoso, pero tras varios rechazos de editoriales, se centró en la enseñanza. En Lisboa esperaba encontrar inspiración y tiempo para su obra literaria, pero en lugar de ello se vio abrumado por las tareas administrativas de la escuela. O quizá el problema fuera más profundo. Tal vez su relación se construyó originalmente sobre una base desigual, en la que él se veía a sí mismo como un mentor y a ella como una estudiante con talento pero necesitada de orientación. Esta dinámica pudo haber funcionado mientras ella era realmente su alumna, pero se volvió cada vez más problemática a medida que se desarrollaba como persona y como profesional. El coche se detuvo frente a un elegante edificio de estilo Art Nouveau. The Harper Inn era un hotel boutique situado en el barrio de Baixa, el centro histórico y comercial de Lisboa. Yumiko había estado aquí una vez para una reunión de negocios, pero nunca se había alojado. La recibió en el vestíbulo el mismísimo Pixlow Harper, impecablemente vestido con un traje gris de 3 piezas a pesar de lo tarde que era. S.R.A. Quimby le estrechó la mano con auténtica calidez. Lamento mucho sus circunstancias domésticas. Por favor, considere nuestro hotel su hogar durante el tiempo que necesite. Gracias, señor Harper, sonrió Yumiko débilmente. Espero no tardar demasiado. Solo necesito ordenar mis pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Llámame Pixlow, por favor, hizo un elegante gesto con la mano. Y no te preocupes por el tiempo. Tu profesionalidad me ha ayudado a ganar millones. Proporcionarte una habitación me parece más que un modesto agradecimiento. El director del hotel acompañó a Yumiko a una espaciosa suite con vistas al río Tajo. El interior mezclaba el estilo clásico portugués con elementos de diseño moderno, paneles de azulejos yuxtapuestos con muebles minimalistas para crear una atmósfera única. Aquí tiene todo lo que necesita, explicó el gerente que se presentó como Carlos. El minibar está completamente surtido y hay servicio de habitaciones las 24 horas del día. Si necesita algo, solo tiene que marcar el 0 en el teléfono. El desayuno se sirve de 7 a 11 en el restaurante de la planta baja. Cuando Carlos se marchó, Yumiko se hundió en la amplia cama y por primera vez en toda la noche se permitió comprender plenamente la situación. Su marido la había echado literalmente de su propia casa. 6 años de matrimonio y a esto habían llegado. Sacó el teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Ralston. Empezó a llamar en cuanto se dio cuenta de que ella no iba a rogarle que entrara. Típica táctica: provocar una crisis primero y fingir preocupación después. Yumiko silenció el sonido y dejó el teléfono en la mesilla de noche. Hoy no iba a hablar con él. En su lugar, marcó el número de su madre. «Yumiko, cariño, ¿estás ya en casa?», sonó una voz familiar con un ligero acento chino. «No del todo, mamá», respondió intentando mantener la voz tranquila y segura. «Hubo un pequeño malentendido con Ralston. Me quedé en un hotel un par de días». Siguió una pausa. Lin Wei Chen, a pesar de sus 72 años, poseía una mente aguda y rara. Bess se le escapaba un matiz. «¿Qué ha hecho esta vez?», preguntó sin rodeos. Yumiko suspiró. Su madre nunca había aprobado del todo a Ralston, aunque intentaba ser educada por el bien de su hija. «Cambió las cerraduras de nuestra casa mientras yo estaba en la tuya». «¿Qué?». La indignación de Lin no tenía parangón. «Esto es escandaloso. Cariño, tienes que llamar a la policía inmediatamente». «Mamá, cálmate, por favor. Yo me encargo de esto. El señor Harper, uno de mis clientes, me ha dado una habitación en su hotel. Necesito tiempo para pensarlo». «Yumiko», la voz de su madre se tornó seria. «Has tolerado la falta de respeto de este hombre durante demasiado tiempo.
¿Recuerdas lo que pasó en Navidad cuando se negó a sentarse en la misma mesa con mis amigos de la comunidad china? ¿O cómo saboteó tu entrevista para la universidad? Yumiko cerró los ojos. Recordó. Hacía 2 años le habían ofrecido un puesto de profesora de chino en la Universidad de Lisboa. Ralston se había opuesto tanto que había borrado Biusti el correo electrónico que confirmaba la fecha de la entrevista. Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Lo sé, mamá. Créeme, estoy considerando todas mis opciones. Después de hablar con su madre, Yumiko se dio una larga ducha caliente. De pie bajo los chorros de agua, trató de eliminar no solo la fatiga física, sino también la tensión emocional de los últimos días. ¿Por qué dejé que esto durara tanto tiempo?, se preguntó, recordando el control cada vez mayor de Ralston. Al principio habían sido pequeñas cosas: resentimiento cuando se quedaba hasta tarde en el trabajo, fastidio cuando salía con sus amigas sin él, comentarios despectivos sobre sus intereses. Luego, el control se hizo más evidente. Ralston empezó a revisar su teléfono con el pretexto de Bisehora, a criticar su ropa y su maquillaje, a insistir en que diera cuenta de todos sus movimientos. Y ella, en lugar de enfrentarse a ello, intentaba adaptarse, consolándose con la idea de que solo era su forma de mostrar preocupación. Al salir de la ducha y envolverse en una suave bata de hotel, Yumiko miró su reflejo en el espejo. A sus 32 años, seguía siendo una mujer atractiva, con expresivos ojos marrones heredados de su madre china y rasgos faciales que delataban la ascendencia europea de su padre. Pero en los últimos meses le habían aparecido arrugas de preocupación alrededor de los ojos y su postura se había vuelto menos segura. «Eso tiene que cambiar», decide con firmeza. Llamaron a la puerta. Un empleado del hotel estaba en el umbral con una bandeja de plata. «Gentileza del señor Harper», sonrió el joven mientras le entregaba la bandeja. Pensó que tendrías hambre. En la bandeja había una cena gourmet: filete de dorada al horno con verduras, pan fresco, ensalada y una botella de vino blanco. Yumiko sintió una oleada de gratitud y se dio cuenta de que realmente tenía hambre. Después de comer, encendió la televisión para distraerse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su situación. A medianoche, cansada del interminable ciclo de preocupaciones, apagó la luz e intentó dormir. El sueño le llegó sorprendentemente rápido. Tal vez el cansancio emocional y físico de los últimos días le había pasado factura. Por la mañana, una llamada despertó a Yumiko. Buscó a tientas el teléfono y vio el nombre de Beatriz en la pantalla. «Hola, ¿cómo estás?». La voz de su colega sonaba preocupada. «Bien, dadas las circunstancias», respondió Yumiko, sentándose en la cama y frotándose los ojos. «El señor Harper ha sido increíblemente amable». «Me alegro», suspiró Beatriz aliviada. «Escucha, te llamo por negocios. Tenemos un pequeño problema en la agencia. Hay un encargo urgente, pero todos los traductores de chino están ya ocupados. Es una traducción técnica sencilla, solo un par de páginas. ¿Puedes hacerla tú?». Yumiko dudó. Por un lado, quería tomarse un tiempo y poner en orden su vida personal. Por otro, el trabajo podía ser una buena distracción. «Vale, envía los documentos a correos. Los haré después del desayuno». «Gracias, gracias. Eres un salvavidas. Y por cierto, tu marido ha llamado a la oficina buscándote». Yumiko está tensa. «¿Qué le has dicho?». «Solo que hoy trabajas a distancia. Nada sobre tu paradero como me pediste». «Gracias, Beatriz. Te lo agradezco». Después de desayunar en el restaurante del hotel, Yumiko volvió a su habitación y empezó a trabajar en la traducción. El documento resultó ser una descripción técnica de componentes para equipos de telecomunicaciones. Una tarea ardua, pero que requería precisión y atención al detalle. Inmersa en la traducción, se olvidó de sus problemas durante unas horas. Tras terminar su trabajo y enviar los archivos a Beatriz, Yumiko decidió bajar al vestíbulo.
Necesitaba tomar el aire y quizás agradecer a Pixlow Harper su hospitalidad. El vestíbulo del hotel bullía de actividad. Un grupo de hombres y mujeres bien vestidos de aspecto asiático charlaban con sus homólogos portugueses a través de un intérprete. Yumiko se dio cuenta enseguida, por sus acentos, de que hablaban mandarín, un dialecto típico de las provincias del noreste de China. Pixlow Harper la vio y se acercó, maniobrando con elegancia entre los invitados. «Señora Quimby, confío en que haya descansado bien», preguntó con sinceridad. «Sí, gracias. Y gracias por la cena, ha sido muy amable». «De nada», hizo una pausa, mirando a la delegación china. «Veo que se han fijado en nuestros invitados especiales. Se trata de una delegación de la Universidad Tecnológica de Dalian. Están negociando con inversores portugueses la creación de un centro tecnológico conjunto aquí en Lisboa. Podría ser el mayor proyecto tecnológico chino-europeo de los últimos años». Yumiko observa al grupo con interés. Le llamó la atención una elegante mujer de mediana edad que, a juzgar por la actitud del resto de la delegación, ocupaba una posición de liderazgo. «Ella es la profesora Farren Chang», explicó Pixlow al notar su mirada. «Dirige la delegación y es una de las mayores expertas en el campo de la inteligencia artificial. ¿Tengo entendido que habla mandarín?» «Sí, es uno de mis idiomas de trabajo», asintió Yumiko. «Es estupendo. Quizá tengas ocasión de relacionarte con ellos durante su estancia aquí. Se alojarán en nuestro hotel durante una semana». De repente, sonó el teléfono de uno de los miembros de la delegación portuguesa. La conversación fue breve, pero a juzgar por la expresión de su cara, estaba ansioso. Rápidamente le dijo algo al intérprete, un joven con aspecto cansado, que a su vez empezó a traducir las noticias a la delegación china. «Parece que hay algún problema», murmuró Pixlow mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Yumiko escuchó la conversación. El joven intérprete informaba de que la reunión prevista para mañana en el Ayuntamiento de Lisboa había tenido que aplazarse debido a un repentino cambio en la agenda del alcalde. Sin embargo, su mandarín era tan terrible que el significado del mensaje estaba distorsionado hasta resultar irreconocible. Dijo algo así como: «Mañana el alcalde de la ciudad no podrá verle debido a un montón de asuntos», lo que sonaba casi insultante en mandarín. La profesora Chang sonrió amablemente, pero había una expresión de desconcierto en sus ojos. Intercambió algunas frases rápidas con los miembros de su delegación, tratando claramente de comprender la situación. Yumiko sonrió involuntariamente. La traducción era tan mala que la delegación china probablemente pensó que estaban siendo ignorados deliberadamente por el alcalde de la ciudad. «¿Algo divertido?», preguntó Pixlow. «El traductor comete errores terribles», explicó Yumiko. «Dice literalmente que el alcalde los considera indignos de su tiempo, aunque supongo que el mensaje real es muy distinto». Harper frunció el ceño. Esto podría perjudicar seriamente las negociaciones. La profesora Chang es conocida por su integridad, y si considera que las autoridades locales no están mostrando el debido respeto... Yumiko dudó solo un momento. El orgullo profesional y el deseo de ayudar se apoderaron de ella. «Déjenme arreglar esto», dijo, y sin esperar respuesta se dirigió hacia el grupo. «Pido disculpas», dijo en chino al profesor Chang. «Me temo que ha habido un malentendido en la traducción. El alcalde de Lisboa solicita que la reunión de mañana se aplace hasta pasado mañana debido a una reunión presupuestaria urgente del ayuntamiento. Expresa su más profundo pesar y espera que este ligero cambio de horario no les cause ningún inconveniente significativo». La expresión de la profesora Chang cambió instantáneamente de cortés perplejidad a comprensión. «Ah, ahora entiendo», respondió en un mandarín impecable. «Por supuesto, somos conscientes de que los funcionarios tienen asuntos urgentes que atender. No es un problema para nosotros. Gracias por la aclaración, señorita Quimby». Yumiko Quimby se presentó.
Soy traductora profesional de mandarín y portugués. El profesor Chang la miró con interés. Su mandarín es excelente. ¿Lo estudió en China? Mi madre es de Macao, explicó Yumiko. Crecí hablando 2 idiomas. Esta explicación pareció agradar a la profesora. Se volvió hacia la delegación portuguesa y dijo algo a través de la joven intérprete, que parecía confusa y un poco molesta por la repentina intervención de Yumiko. Pixlow Harper observó la escena con indisimulado interés. Cuando Yumiko se volvió hacia él, parecía impresionado. Está llena de sorpresas, señora Quimby. No todos los días se conoce a alguien capaz de cambiar de idioma con tanta facilidad. Es mi trabajo, se encogió de hombros Yumiko. Y, por favor, llámame Yumiko. Antes de que Harper pudiera replicar, uno de los miembros de la delegación portuguesa, un hombre de mediana edad vestido con un traje impecable, se acercó a ellos. Disculpe la intromisión, dijo a Pixlow, pero ¿podría presentarnos a esta dama de talento? Parece que nuestro intérprete interno tiene dificultades con los matices del mandarín. Señor Almeida, le presento a la señora Yumiko Quimby, una intérprete altamente cualificada con experiencia en el mundo de los negocios. Yumiko, este es el señor Manuel Almeida, representante de la Asociación Portuguesa de Inversores Tecnológicos. Encantada de conocerle. Yumiko estrechó la mano del señor Almeida. Lo mismo digo, señora Quimby. Dígame, fue directo al grano. ¿Podría hacernos un favor? Nuestras negociaciones con la delegación china se encuentran en una fase crítica y una traducción precisa es vital. Desgraciadamente, nuestro principal intérprete, el señor Oliveira, no está haciendo un trabajo perfecto, no perfectamente. Yumiko miró al joven traductor que parecía cada vez más inseguro. ¿No tienen otro especialista en chino? Sí lo había, suspiró Almeida. La señora Silva, una traductora con 15 años de experiencia. Por desgracia, anoche tuvo un accidente de coche. Nada fatal, pero está en el hospital con una conmoción cerebral y una pierna rota. El señor Oliveira es su ayudante. Acaba de empezar su carrera. Yumiko dudó un momento. Por un lado, pensaba aprovechar este tiempo para arreglar su situación personal. Por otro, trabajar en un proyecto tan importante podría abrirle nuevas oportunidades profesionales. ¿Cuánto durarán las negociaciones?, preguntó. La parte principal dura 3 días, a partir de mañana. Hoy solo hemos tenido una jornada informal de presentación. 3 días. Durante ese tiempo no solo podrá ayudar en las negociaciones, sino también pensar en sus próximos pasos en relación con Ralston y su matrimonio. De acuerdo, decidió Yumiko. Estoy dispuesta a ayudarte con la traducción. Tendré que revisar todo el material de la negociación esta noche para prepararme. El alivio en el rostro del señor Almeida era casi cómico. ¡Qué maravilla! Está salvando un proyecto de importancia nacional, señora Quimby. Enviaré todos los materiales a su habitación inmediatamente. Mientras Almeida se retiraba, Pixlow Harper miró a Yumiko con renovado respeto. Acaba de aceptar participar en uno de los proyectos económicos más importantes de Portugal en los últimos años. Espero poder hacerlo, respondió ella con sinceridad. No lo dudo, sonrió Harper. Sabes, Yumiko, a veces los giros más inesperados del destino nos conducen a un futuro mejor. Cuando Yumiko regresó a su habitación, encontró su teléfono a rebosar de llamadas y mensajes de Ralston. 27 llamadas perdidas y 13 mensajes, desde preocupados, ¿dónde estás? Estoy preocupada, hasta acusadores, me ignoras a propósito para castigarme, y finalmente amenazadores. Si no contestas, iré a la policía. Yumiko respiró hondo y escribió un breve mensaje. Estoy en un lugar seguro. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me llames a todas horas. La respuesta llegó al instante. Tenemos que hablar. Puedo ir donde digas. Ahora no, Ralston. Tengo un importante proyecto de trabajo para los próximos días. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista.
Puso el teléfono en silencio y lo guardó en el cajón de su escritorio. Ahora debía concentrarse en preparar las negociaciones de mañana. Una hora más tarde llegó a su habitación una pesada carpeta con el material del proyecto. El centro tecnológico que se construiría en Lisboa sería un centro de investigación y desarrollo de inteligencia artificial que combinaría tecnología china y financiación europea. El proyecto estaba valorado en cientos de millones de euros y podría crear miles de puestos de trabajo. Sumergida en el estudio de los documentos, Yumiko sintió que su ansiedad personal iba remitiendo poco a poco, dando paso al entusiasmo profesional. Tal vez Pixlow Harper tuviera razón. Quizás este giro inesperado del destino la estaba conduciendo a algo mejor. La mañana de Yumiko comenzó con un insistente golpe en la puerta. El reloj marcaba las 7:30, una hora antes de lo previsto. Se puso la bata sobre el pijama, abrió la puerta y vio a un agitado señor Almeida. «Señora Quimby, le pido disculpas por venir tan temprano, pero tenemos una urgencia». El portugués parecía haber pasado la noche en vela. «El joven Oliveira acaba de telefonear. Está en el hospital». «¿Qué?» Yumiko por fin estaba despierta. «¿Qué ha pasado?» «Apendicitis aguda. Los médicos lo están preparando para una cirugía de emergencia. La primera reunión con la delegación china empieza dentro de 2 horas en el edificio del Ministerio de Economía, y ahora no tenemos ni un solo intérprete». Yumiko hace pasar a Almeida y le indica que se siente. El empresario estaba claramente al borde de un ataque de nervios. «Esto es un desastre. La delegación de Dalian está a punto de bajar a desayunar. ¿Cómo voy a explicarles que la reunión podría no celebrarse? Se lo tomarán como el colmo de la falta de respeto». «Que no cunda el pánico», replicó Yumiko con calma. «Estoy dispuesta a ayudarte como acordamos. Solo deme media hora para asearme». «Oh, señora Quimby, está salvando literalmente nuestra inversión», suspiró Almeida aliviado. «Le espero en el restaurante. La delegación china también está desayunando allí», le presentó formalmente. Cuando se marchó, Yumiko se dio una ducha rápida y abrió la maleta en busca de ropa adecuada. La elección era limitada, ya que solo pensaba quedarse 3 días en casa de su madre y se había llevado lo mínimo. Por suerte, entre ellas había un estricto traje pantalón negro, perfecto para las negociaciones formales. 25 minutos más tarde se dirigía al restaurante del hotel, repitiendo mentalmente los términos técnicos de los documentos de diseño que había estudiado durante toda la tarde anterior. El restaurante estaba lleno. En una gran mesa del centro desayunaba una delegación china encabezada por el profesor Farren Chang. El señor Almeida y otros hombres de negocios portugueses se agitaban nerviosos en la entrada, claramente indecisos a la hora de acercarse a los chinos sin un intérprete. Al ver a Yumiko, Almeida la saludó aliviado. «Señora Quimby, permítame que le presente a mis colegas». Pronunció por turnos los nombres de todos los miembros de la delegación portuguesa, incluidos los representantes de los principales fondos de inversión, las empresas tecnológicas y el Ministerio de Economía. «Ahora», bajó la voz Almeida, «tenemos que explicarle la situación al profesor Chang. Confío en vuestra profesionalidad». Yumiko asintió y se dirigió con la delegación portuguesa a la mesa de los invitados chinos. La profesora Chang, una elegante mujer de unos 50 años, levantó la vista de su taza de té y miró interrogante a los que se acercaban. «Buenos días, profesora Chang», le dijo Yumiko en un mandarín impecable. «Me llamo Yumiko Quimby y seré su intérprete en las negociaciones de hoy. Desgraciadamente, el señor Oliveira ha sido hospitalizado de urgencia con apendicitis aguda». El rostro de Farren Chang expresaba auténtica preocupación. «Espero que el joven se recupere», respondió ella, «pero me sorprende que le hayan traído tan de repente. ¿Trabaja para el gobierno?» «No, soy traductora independiente y colaboro con varias agencias», explicó Yumiko.
Estoy especializada en traducciones técnicas y comerciales entre inglés, portugués y mandarín. La profesora Chang intercambió unas frases rápidas con un hombre mayor sentado a su derecha. Yumiko lo reconoció por los documentos. Era el profesor Wei Liang, uno de los mayores expertos chinos en inteligencia artificial. El señor Wei se pregunta, dijo Chang, volviéndose hacia Yumiko, si conoce usted los aspectos técnicos de nuestro proyecto. La reunión de hoy incluirá un debate detallado sobre las especificaciones del equipo y el proceso. Era una prueba evidente. Yumiko se dio cuenta de que su respuesta determinaría si le confiarían la traducción o si tendría que buscar a otro especialista, lo que, dada la urgencia, podría dar al traste con toda la reunión. Anoche estudié en detalle la documentación del proyecto, respondió con calma. En concreto, las especificaciones del procesador cuántico QCP800 y los protocolos de comunicación de los sistemas de inteligencia artificial distribuida. Comprendo la importancia de traducir con precisión los parámetros técnicos y estoy dispuesta a consultarle si hay alguna ambigüedad. El profesor Wei enarcó las cejas, aparentemente sorprendido, y luego asintió en señal de aprobación. Le dijo algo en voz baja al profesor Chang, que a su vez sonrió a Yumiko. El señor Wei está impresionado con su conocimiento del proyecto, dijo. Estamos deseando trabajar con usted hoy. Almeida, que había estado observando la conversación y no entendía una palabra, se movió impaciente de un pie a otro. ¿Qué están diciendo?, susurró. No pasa nada, le tranquilizó Yumiko, cambiando al portugués. Han aceptado trabajar conmigo. El alivio en los rostros de la delegación portuguesa era casi cómico. «Excelente», le espetó Almeida. En ese caso, profesor Chang, hizo una pausa para que Yumiko pudiera traducir. Sugiero que terminemos de desayunar y nos dirijamos al ministerio. Los coches ya están esperando en la entrada. La traducción duró menos de 1 minuto y la delegación china empezó a recoger. La profesora Chang hizo un gesto a Yumiko para que se sentara a su lado. «Tenemos unos minutos», dijo en chino. «Háblenos un poco de usted, señora Quimby. Su mandarín es impecable, pero su acento delata que no creció en la China continental». «Mi madre es de Macao», explicó Yumiko. «Crecí hablando chino en casa e inglés en el colegio. Más tarde estudié lingüística en la Universidad de Boston, donde conocí a mi marido». «¿Macao?». Al profesor Chang le brillaron los ojos. Eso explica el ligero acento cantonés de su mandarín. Al principio de mi carrera pasé 2 años en la Universidad de Macao. Es un lugar increíble donde confluyen Oriente y Occidente. La conversación derivó naturalmente hacia las diferencias culturales y su repercusión en las relaciones comerciales, un tema en el que ambas mujeres demostraron estar muy bien informadas. Cuando terminaron de desayunar, se había establecido entre ellas una relación que Yumiko sabía que era inestimable para el éxito de la traducción. Ambas delegaciones llegaron al Ministerio de Economía en 4 berlinas negras. Yumiko iba en el coche con el profesor Chang y otros 2 miembros de la delegación china. Una joven llamada Sun Yue, especialista en redes neuronales, y un hombre de mediana edad que se presentó como el Dr. Sun, encargado de los aspectos financieros del proyecto. Durante todo el trayecto, Yumiko se preparó mentalmente para el reto que le esperaba. Las negociaciones técnicas de alto nivel requerían no solo conocimientos lingüísticos, sino también una profunda comprensión de la materia. Un término mal traducido podía dar lugar a graves malentendidos o incluso a pérdidas económicas. El Ministerio de Economía portugués ocupa un edificio histórico del siglo XVIII en el centro de Lisboa. Dentro, sin embargo, todo era de última generación, especialmente la sala de conferencias donde iban a tener lugar las negociaciones. Cuando todos estuvieron sentados en la larga mesa ovalada, la delegación portuguesa a un lado, la china al otro, Yumiko tomó asiento entre los 2 grupos,
como debe hacer una traductora. Delante de ella había un cuaderno, una botella de agua y una copia del orden del día en 3 idiomas. El primero en hablar fue el representante del Ministerio de Economía, un hombre regordete con la barba bien recortada. Pronunció un discurso de bienvenida lleno de galanterías diplomáticas y frases generales sobre la importancia de la cooperación internacional. Yumiko tradujo hábilmente sus palabras al mandarín, conservando no solo el significado sino también los rasgos estilísticos del discurso. La delegación china escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego le tocó al profesor Chang presentar los principales parámetros técnicos del proyecto. Aquí empezó la verdadera prueba para Yumiko. El discurso estaba lleno de términos especializados del campo de la computación cuántica, arquitecturas de redes neuronales y protocolos de protección de datos. El sistema propuesto se basa en una arquitectura distribuida con canales de datos protegidos cuánticamente, habló Chang, y Yumiko tradujo sincronizadamente al portugués. El núcleo del sistema es un procesador cuántico CoCP800 con 32 qubits y un tiempo de coherencia de hasta 100 microsegundos a temperatura ambiente. Hubo cierta confusión en las caras de los participantes portugueses. La mayoría eran financieros y hombres de negocios, no técnicos. Yumiko decidió adaptar un poco la traducción, añadiendo breves explicaciones cuando era necesario, pero manteniendo todos los detalles técnicos. Tras 20 minutos de presentación, uno de los inversores portugueses levantó la mano. «Perdone», dijo, «pero ¿podría explicar exactamente en qué es superior esta tecnología a los sistemas de inteligencia artificial existentes? ¿Cuál es exactamente su ventaja en el mercado?» Yumiko tradujo con precisión la pregunta para el profesor Chang y sonrió. «Es una pregunta excelente», respondió. «Las redes neuronales tradicionales están limitadas por la capacidad de procesamiento de los ordenadores clásicos. Nuestro sistema utiliza algoritmos cuánticos para procesar datos no estructurados, lo que nos permite resolver problemas de optimización exponencialmente más rápido. En aplicaciones prácticas, esto significa la capacidad de analizar mercados financieros, predecir patrones meteorológicos o modelizar estructuras moleculares con una precisión inalcanzable para los sistemas existentes». Mientras traducía esta compleja respuesta, Yumiko observó que las expresiones faciales de la delegación portuguesa pasaban del desconcierto a la comprensión y finalmente al interés manifiesto. Uno de los inversores incluso se apresuró a anotar algo en su cuaderno. La reunión duró 4 horas, con una breve pausa para el café. Al final, Yumiko se sentía muy cansada. La traducción simultánea de negociaciones de alta tecnología requería una concentración extrema, pero también se sentía profesionalmente satisfecha. Ambas partes estaban claramente satisfechas con la calidad de la traducción, y el profesor Chang la saludó varias veces con un gesto de aprobación. Cuando terminó la reunión, el señor Almeida se acercó a Yumiko con una amplia sonrisa. «Señora Quimby, ha estado usted magnífica. Nunca había visto una traducción tan fluida y profesional. Ha salvado esta negociación». El profesor Chang, que estaba cerca, añadió en inglés: «Estoy de acuerdo con el señor Almeida. Su traducción ha sido impecable. Apreciamos especialmente la forma en que ha manejado los términos técnicos». Yumiko les dio las gracias modestamente, pero en su fuero interno se deshacía en elogios. Tras meses de presión psicológica por parte de Ralston, que menospreciaba constantemente sus logros profesionales, tal reconocimiento era un bálsamo para su autoestima. De regreso al hotel, Yumiko compartió coche con el profesor Chang y la joven investigadora Sun Yue. La conversación pasó naturalmente de los aspectos técnicos del proyecto a temas más personales. «Dijiste que estudiaste lingüística en Boston», recordó el profesor Chang. «¿Cuánto hace que vives en Portugal?» «Unos 3 años», respondió Yumiko.
A mi marido le ofrecieron dar clases en un colegio internacional aquí en Lisboa y decidimos mudarnos. ¿También es lingüista? No, enseña literatura inglesa. Yumiko se sintió un poco incómoda al hablar de Ralston. ¿Viaja su familia con usted, profesor? Farren Chang sonrió suavemente, notando el cambio de tema, pero no insistió. Mi marido también es académico, da clases en la Universidad de Dalian. No solemos viajar juntos por trabajo, son demasiados viajes para los dos. Nuestra hija ya es adulta y trabaja como médico en Shanghái. Debes de estar orgullosa de ella, dice Yumiko con sinceridad. Lo estoy, aunque admito que a veces me arrepiento de haberme dedicado tanto a mi carrera mientras ella crecía. Aquel comentario hizo reflexionar a Yumiko. El tema de los hijos siempre había sido un punto delicado en su relación con Ralston. Él quería un hijo de inmediato, sin importarle los planes o preocupaciones profesionales de ella. Y ahora, una mujer que ha llegado a lo más alto de su profesión se lamenta del tiempo que no ha tenido para su familia. Equilibrar carrera y familia es una tarea difícil para cualquier mujer, dijo en voz baja Sun Yue, que había permanecido callada hasta entonces. Yo misma me estoy enfrentando a esa elección ahora mismo. No creo que haya que elegir entre una cosa o la otra, replicó el profesor Chang. En un mundo ideal, uno podría tener ambas cosas. El problema es que la sociedad a menudo espera que las mujeres hagan sacrificios que no exige a los hombres. Yumiko asintió, sintiendo que esas palabras resonaban con sus propios pensamientos. ¿No era eso lo que Ralston quería que hiciera? Que sacrificara su carrera por su idea de familia. De vuelta al hotel, las delegaciones se dispersaron antes de la cena. Yumiko tenía unas horas libres y decidió aprovecharlas para poner en orden sus notas y prepararse para mañana. En su habitación encontró otras 5 llamadas perdidas de Ralston. Al parecer, su breve mensaje no le había satisfecho y seguía intentando ponerse en contacto con ella. Pero ahora mismo, Yumiko no tenía ni la energía ni el deseo de comunicarse con su marido. En su lugar, llamó a su madre. «¿Cómo te ha ido el día, querida?», preguntó enseguida Lin Wei Chen. «Sorprendentemente bien, mamá». Yumiko no pudo contener la emoción en su voz. «Estuve trabajando como intérprete en unas importantes negociaciones entre unos inversores portugueses y una delegación de la Universidad Tecnológica de Dalian. Es un proyecto valorado en cientos de millones de euros». «¿La Universidad de Dalian?», la madre sonaba impresionada. «Es una de las mejores universidades técnicas de China. ¿Cómo has conseguido este trabajo?». Yumiko explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles de su estancia forzada en el hotel. «Estoy muy orgullosa de ti», dice su madre. «Siempre has tenido talento. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y traducías para mis amigos de Pekín que venían de visita?». Yumiko sonrió al recordarlo. Ya de niña había sentido la satisfacción de conectar a la gente por encima de la barrera del idioma. Ese sentimiento nunca la había abandonado. «¿Qué opina Ralston de tu nuevo trabajo?», preguntó su madre con cautela. Yumiko dudó un momento. «Él no lo sabe. Ahora mismo no nos comunicamos muy bien». «Lo comprendo». Lin Wei Chen guardó silencio un momento. «Sabes, hija, nunca te he dicho cómo actuar en tu vida personal, pero puedo decirte una cosa. Nunca dejes que nadie apague tu luz interior. Has ocultado tu talento durante demasiado tiempo para comodidad de los demás». Aquellas palabras conmovieron a Yumiko hasta la médula. Sabía que su madre tenía razón. Durante los últimos años había estado reduciéndose constantemente, intentando ser más pequeña, más callada, más discreta, para no herir el frágil ego de Ralston. ¿Y a qué había conducido eso? Él la había encerrado en su propia casa, pensando que así recuperaría el control sobre ella. Después de hablar con su madre, Yumiko decidió dar un paseo por el Paseo del Tajo para despejarse. Al salir del hotel, respiró profundamente el aire fresco del río.
El día de febrero era sorprendentemente cálido para Lisboa, con el sol dorándose cariñosamente sobre las fachadas de los viejos edificios. El paseo le ayudó a estructurar sus pensamientos. Yumiko se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía volver con Ralston, intentar arreglar su relación una vez más, resignarse a su control por el bien del matrimonio, o podía elegir un nuevo camino, desconocido y aterrador, pero que podría conducirla a la libertad personal y profesional. Mientras reflexionaba, sonó su teléfono. Era el señor Almeida. Señora Quimby, disculpe las molestias, pero se ha producido un pequeño imprevisto. Pudo oír la emoción en su voz. La delegación china ha decidido celebrar una cena informal esta noche en un restaurante tradicional. Han pedido expresamente que usted asista. La profesora Chang ha dicho que le gustaría continuar la conversación con usted en un ambiente más relajado. Yumiko sonrió. Tras el éxito de hoy, se sentía eufórica ante las nuevas posibilidades. Por supuesto, me encantaría acompañaros. ¿A qué hora y dónde? El restaurante se llama Perla del Dragón. Es un sitio chino auténtico en el barrio de Chiado. Un coche te estará esperando en la puerta del hotel a las 8 de la tarde. Tras finalizar la llamada, Yumiko se dirigió al hotel. Tenía que prepararse para la cena, que podría ser un paso importante en su carrera profesional. Mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, vio una figura familiar en la recepción. A Yumiko le dio un vuelco el corazón. Era Ralston. Estaba discutiendo acaloradamente algo con la recepcionista, que parecía claramente incómoda. «Me está buscando», se dio cuenta Yumiko, e instintivamente se refugió detrás de una columna. No estaba preparada para este encuentro ahora, no cuando apenas empezaba a ganar confianza. Afortunadamente, Ralston le daba la espalda y estaba demasiado absorto en la conversación como para fijarse en ella. Con el corazón palpitante, Yumiko caminó rápidamente hacia los ascensores, intentando pasar desapercibida. Al entrar en el ascensor, pulsó el botón de su planta y exhaló aliviada al cerrarse las puertas. Una vez en su habitación, llamó a recepción. «Hola, soy la señora Quimby, de la habitación 312. He visto a un hombre en la recepción, alto, moreno y con una chaqueta azul. Es mi marido y yo preferiría que no supiera que estoy aquí». La recepcionista, afortunadamente, fue comprensiva. «No se preocupe, S.R.A. Quimby. No revelamos información sobre nuestros huéspedes a terceros sin su consentimiento. El caballero preguntó por usted, pero le informamos de que no podíamos confirmar ni desmentir su estancia en el hotel». «Gracias», dijo Yumiko agradecida. ¿Sigue ahí?» «No, se fue hace unos 5 minutos. Parecía bastante disgustado». Después de aquella conversación, Yumiko sintió una mezcla de alivio y culpa. Una parte de ella quería hablar con Ralston, explicarle sus sentimientos, intentar resolver la situación. Pero la otra parte, cada vez más fuerte, se dio cuenta de que necesitaba espacio y tiempo para aclararse antes de cualquier enfrentamiento. Aquella tarde, vestida con el único traje de noche que había traído, simplemente negro pero elegante, Yumiko se dirigió al coche que la esperaba. El conductor le informó de que Ralston había vuelto a pasar por allí, pero se había marchado sin nada. Había dejado una nota para Yumiko, que la recepcionista le entregó. El papel doblado decía: «Yumiko, por favor, habla conmigo. He cometido un error. Llámame cuando estés lista. R». Yumiko dobló la nota y la guardó en el bolso. Esta noche no pensaría en Ralston. Esta noche era su noche, una noche para reconocer sus logros profesionales. El restaurante Perla del Dragón resultó ser un sofisticado establecimiento con un auténtico interior chino. Farolillos rojos, pergaminos de caligrafía en las paredes y una tranquila música tradicional creaban una atmósfera que recordaba a Yumiko su infancia y las raras visitas a los parientes de su madre en Macao.
Ambas delegaciones ya estaban en sus puestos, ocupando una gran mesa redonda en el centro de la sala. La profesora Chang le hizo un gesto con la mano para que ocupara el asiento vacío a su lado. Señora Quimby, nos alegramos de que haya venido, dijo en chino. Hoy no hay negociaciones formales, solo una cena entre colegas y, espero, amigos. El segundo día de conversaciones comenzó a las 8 de la mañana con una visita al emplazamiento propuesto para el Centro Tecnológico, una vasta área en la zona este de Lisboa, una antigua zona industrial que el gobierno de la ciudad planeaba convertir en un moderno distrito de innovación. Yumiko viajó en el autobús con ambas delegaciones para seguir actuando de enlace entre los socios chinos y portugueses. Tras la cena de la noche anterior, celebrada en un ambiente cálido, casi amistoso, la tensión entre las delegaciones se había relajado considerablemente. El profesor Chang y el señor Almeida incluso intercambiaron bromas que Yumiko se complacía en traducir, adaptándolas a las sensibilidades culturales de ambas partes. Es asombroso lo rápido que se captan los matices, comentó el profesor Chang, cuando otro chiste de Almeida, gracias a la traducción culturalmente precisa de Yumiko, provocó las carcajadas de la delegación china. La mayoría de los traductores se limitan a transmitir las palabras, pero tú transmites el espíritu mismo de la comunicación. Gracias, respondió Yumiko con modestia. Creo que traducir no es solo sustituir las palabras de un idioma por las de otro. Se trata de crear un puente entre culturas. Sun Yue, una joven especialista en redes neuronales sentada al otro lado del pasillo, se unió a la conversación. Esto es exactamente lo que nos faltaba en anteriores proyectos internacionales. La traducción técnica era adecuada, pero había constantes malentendidos culturales. El profesor Chang asintió pensativo. «Sabe, señora Quimby, creo que podría ser un miembro muy valioso de nuestro equipo internacional. Nuestro centro de investigación de Shanghái colabora constantemente con socios europeos y americanos, y estamos buscando un director de comunicaciones internacionales». A Yumiko le pilló desprevenida esta inesperada oferta, un trabajo en una gran empresa internacional, la oportunidad de utilizar todos sus conocimientos lingüísticos y culturales. Era exactamente lo que había soñado cuando estudiaba lingüística. «Es una oferta muy halagadora, profesor Chang», respondió con cautela. «Pero es bastante inesperada. Me gustaría conocer más detalles». «Por supuesto», sonrió Farren Chang. «Discutámoslo con más detalle esta noche. Ahora mismo tenemos que centrarnos en echar un vistazo al lugar». El autobús se detuvo a la entrada de una vasta zona rodeada por una valla provisional. Allí les esperaba un representante del gobierno municipal, un joven portugués lleno de energía que iba a darles una visita guiada. Yumiko se puso inmediatamente manos a la obra, traduciendo su discurso de bienvenida para la delegación china. Pasaron las 2 horas siguientes recorriendo la zona, discutiendo cuestiones logísticas, posibilidades infraestructurales y las limitaciones del valor histórico de algunos edificios. Yumiko no solo tradujo, sino que ayudó activamente a resolver los malentendidos que surgían, a menudo encontrando un lenguaje de compromiso que satisfacía a ambas partes. A mediodía, cuando terminó la visita y las delegaciones se dirigieron a comer a un prestigioso restaurante del Paseo del Tajo, Yumiko se sentía agradablemente cansada. Este proyecto había sido el más interesante y significativo de su carrera, y había disfrutado cada minuto a pesar de la intensidad. Durante el almuerzo, la conversación pasó naturalmente de los temas de negocios a otros más personales. El profesor Wei Lian, un anciano experto en inteligencia artificial, le preguntó cómo había llegado Yumiko a ser traductora. «Empecé de niña», respondió, cambiando al mandarín. «Mi madre siempre insistió en que mantuviera el contacto con mis raíces chinas, así que crecí bilingüe. En la escuela descubrí mi talento para los idiomas. Aprendí francés, luego portugués.
Parecía algo natural. Parecía algo natural. ¿Su marido apoya su carrera?, preguntó inocentemente Wei Lian. Yumiko sintió que sus hombros se tensaban. Era una pregunta delicada, sobre todo ahora. Tenemos distintos puntos de vista sobre las prioridades profesionales, respondió con diplomacia. El profesor Chang, al darse cuenta de su incomodidad, desvió hábilmente la conversación hacia otro tema, preguntando al señor Almeida por el desarrollo del sector tecnológico en Portugal en los últimos años. Tras el almuerzo, las delegaciones se dirigieron a la sala de conferencias del Harper Inn para proseguir sus discusiones técnicas. Yumiko se detuvo un momento en el vestíbulo para comprobar su teléfono. 3 nuevos mensajes de Ralston, entre suplicantes, por favor, hablemos, e irritados. Sé que te alojas en el Harper Inn, no puedes evitarme eternamente. El último mensaje la alarmó. ¿Cómo sabía Ralston dónde se alojaba? Probablemente había telefoneado a todos los hoteles importantes de Lisboa. Era típico de él insistir tanto en establecer el control. Decidida a ocuparse de ello más tarde, Yumiko apagó el sonido del teléfono y se dirigió a la sala de conferencias, donde ya estaban reunidos los negociadores. Pasaron la tarde discutiendo en detalle los aspectos financieros del proyecto. El Dr. Sun presentó un plan financiero detallado y los inversores portugueses hicieron preguntas concretas sobre la asignación de riesgos y los beneficios previstos. Yumiko tradujo con rapidez y precisión, ayudando a las partes a encontrar un terreno común, literal y figuradamente. Hacia las 5 de la tarde, cuando las negociaciones estaban en pleno apogeo, la puerta de la sala de conferencias se abrió de repente. Ralston Quimby estaba de pie en el umbral, con el pelo despeinado y los ojos brillando febrilmente. Miró a los demás y se detuvo en Yumiko. «Aquí estás», dijo en inglés, con voz a la vez acusadora y aliviada. Todas las cabezas se volvieron primero hacia él y luego hacia Yumiko. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Yumiko sintió que la sangre se le subía a la cara. Una parte de ella quería tirarse al suelo avergonzada, pero otra, más fuerte y decidida, se rebeló contra aquella humillación. «Disculpen», se dirigió a las delegaciones en portugués y luego repitió en mandarín. «Tenemos un pequeño malentendido personal. Permítanme un momento». Se levantó y caminó enérgicamente hacia Ralston, empujándolo suave pero firmemente hacia el pasillo y cerrando la puerta tras ella. «¿Qué estás haciendo?», siseó en cuanto se quedaron solos. «Estás interrumpiendo una importante negociación internacional». Ralston parecía tan enfadado como confuso. «¿Qué estoy haciendo?», se indignó. «Llevo 3 días sin encontrar a mi mujer. No contestas al teléfono, no vienes a casa y ahora te encuentro aquí, rodeado de unos chinos». «Es una delegación de la Universidad Tecnológica de Dalian», respondió Yumiko con frialdad. «Trabajo como traductora para un proyecto multimillonario, y no respondí a tus llamadas porque cambiaste las cerraduras de nuestra casa, echándome literalmente a la calle». «Fue un malentendido», exclamó Ralston. «Yo solo quería...» tartamudeó, obviamente incapaz de encontrar una explicación aceptable para su acción. «Solo quería hablar contigo, cara a cara. Siempre estás evitando las conversaciones serias, huyendo al trabajo, a tu madre». «No estoy evitando hablar, Ralston», dijo Yumiko con cansancio. «Es que no quiero hablar siempre de lo mismo. Hemos hablado de los niños 1.000.000 de veces. Ya te he dicho que ahora no estoy preparada, pero tú sigues insistiendo. Porque tengo 39 años». Ralston levantó la voz. «No quiero ser un viejo cuando tenga un hijo. Pero a ti no parece importarte en absoluto. Solo piensas en tu trabajo, en tus lenguas, en tu madre». Yumiko respiró hondo, intentando mantener la calma. «Ralston, no es el momento ni el lugar para esta conversación. Estoy trabajando». Allí señaló la puerta de la sala de conferencias. «Me esperan 2 docenas de personas para continuar unas negociaciones importantes. Le prometo que hablaremos más tarde».
¿Más tarde cuándo? No se echó atrás. Dirás más tarde y volverás a desaparecer. Estoy harto de esto, Yumiko. La agarró del brazo. Eres mi mujer, no una chica de los recados del traductor. Aquello fue el colmo. Yumiko le soltó la mano de un tirón. En primer lugar, no soy una traductora, dijo en voz baja pero decidida. Soy una lingüista altamente cualificada que ahora se ocupa de la comunicación en un proyecto valorado en cientos de millones de euros. En segundo lugar, sí, soy tu mujer, pero eso no me convierte en tu propiedad. Y en tercer lugar, hizo una pausa, mirándole directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo, sin miedo ni dudas. Si no te vas ahora mismo y me dejas terminar mi trabajo, llamaré a seguridad. Ralston parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Nunca había visto a Yumiko tan decidida, tan segura de sí misma. «Has cambiado», dijo tras una pausa, y había una acusación en su voz. «Sí», respondió ella con sencillez, «cambiada». El último día de negociaciones trajo consigo una sensación de finalidad y un nuevo comienzo. A mediodía se habían acordado todos los aspectos técnicos y financieros importantes del proyecto, y las partes empezaron a firmar el acuerdo preliminar de cooperación. Yumiko tradujo los discursos de clausura y los intercambios de cumplidos entre las delegaciones, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción profesional y ansiedad personal. Tras la ceremonia de la firma, el señor Almeida se acercó a ella con sincero agradecimiento. «Señora Quimby, sin usted este proyecto habría corrido peligro de fracasar. Permítame expresarle mi más sincero agradecimiento en nombre de toda la delegación portuguesa y ofrecerle una cooperación continuada con nuestro grupo inversor». Yumiko se sintió conmovida por el ofrecimiento, pero ya se le estaba ocurriendo otra solución. «Gracias, señor Almeida. Ha sido una experiencia muy valiosa para mí. En cuanto a una mayor cooperación, me gustaría hacer una breve pausa para resolver algunos asuntos personales antes de hablar de nuevos compromisos profesionales». Almeida asintió comprensivo, aunque había decepción en sus ojos. «Por supuesto que lo comprendo. Nuestra oferta sigue en pie, siempre que decida volver al trabajo». El profesor Chang y el resto de la delegación china también se acercaron a ella para expresarle su agradecimiento. Farren Chang le entregó una elegante caja lacada. «Un pequeño obsequio para mostrar nuestra gratitud», dijo, «y un recordatorio de nuestra conversación de ayer. Esperaré su decisión». Dentro de la caja, Yumiko encontró una fina pluma de jade negro con adornos dorados y el carácter chino de Shish grabado en el capuchón. «Es precioso», le agradeció Yumiko sinceramente. «Y estoy considerando seriamente tu oferta». «Eso espero», sonrió Farren con suavidad. «Tienes todas las cualidades necesarias para este puesto. Ahora, si me permite darle un pequeño consejo personal de una mujer que ha recorrido un camino similar». Bajó la voz. «Nunca dejes que el miedo al cambio te mantenga en una situación que limite tu potencial. A veces, las decisiones más difíciles traen consigo la mayor libertad». Aquellas palabras resonaban con lo que Yumiko ya sentía intuitivamente. En los últimos 3 días había experimentado más satisfacción profesional y confianza personal que en los últimos años. Era como si se hubiera redescubierto a sí misma. Fuerte, competente, capaz de tomar decisiones sin pedir constantemente la aprobación de los demás. Cuando las delegaciones se marcharon, Yumiko permaneció en la sala de conferencias vacía, recopilando sus notas y registros. Pixlow Harper la encontró allí, sumida en sus pensamientos. «Señora Quimby», susurró amablemente llamando su atención, «la profesora Chang me informa de que le ha ofrecido un puesto en su empresa». Yumiko levantó la vista, un poco sorprendida de que él lo supiera. «Sí, es cierto, aún no he tomado una decisión definitiva». «Por supuesto», asintió Harper. «Es un gran paso, pero si me permite que le dé mi opinión,
Llevo 30 años en el mundo de los negocios internacionales y rara vez he conocido a alguien con el talento para la comunicación intercultural que tiene usted. Sería una pena que ese talento no se aprovechara. Yumiko se sintió conmovida por sus palabras. Gracias, señor Harper, y gracias por todo lo que ha hecho por mí estos días. Su ayuda llegó en un momento crítico. A veces todos necesitamos espacio para ver las cosas bajo una nueva luz, dijo filosóficamente. Siempre será bienvenida en mis hoteles, señora Quimby. Tome la decisión que tome. De vuelta en su habitación, Yumiko recogió sus cosas y se sentó en el borde de la cama, mirando la llave que Ralston le había dado. Hoy iba a tener una conversación difícil con su marido, una conversación que probablemente cambiaría toda su vida. Llamó a su madre para informarle de su decisión. «Mamá, estoy considerando seriamente aceptar la oferta del profesor Chang», dijo sin preámbulos. Al otro lado de la línea, Lin Wei-Cheng guardó silencio durante unos segundos. «Tenía el presentimiento de que dirías eso», respondió finalmente. «Ha sonado diferente estos últimos días, más confiada». «Me siento diferente», admitió Yumiko, como si despertara de un largo sueño, pero esto significa un gran cambio en mi vida. Shanghái, un nuevo trabajo y probablemente el fin de mi matrimonio. ¿Has tomado una decisión sobre Ralston?, preguntó mamá con cautela. Yumiko suspiró. Voy a hablar con él hoy, pero, para ser sincera, no veo cómo puede continuar nuestro matrimonio. Vamos en direcciones diferentes. Él quiere una esposa tradicional que se quede en casa con los niños y yo... Hizo una pausa, buscando las palabras. Yo quiero más de la vida, y ahora sé que puedo hacer más. Apoyaré cualquier decisión que tomes, hija, dijo Lin Wei-Cheng con calidez. Sabes que nunca he aprobado del todo a Ralston, pero he intentado respetar tus decisiones. Lo sé, mamá. Te lo agradezco. Y si decides aceptar el trabajo, continuó mamá, podría mudarme más cerca de Shanghái, quizá volver a Macao. Siempre me gustó vivir allí. La idea reconfortó el corazón de Yumiko. Estar más cerca de su madre, de sus raíces chinas, y al mismo tiempo desarrollarse profesionalmente, sonaba como la combinación perfecta. Después de hablar con su madre, Yumiko pagó los extras en el hotel y paró un taxi. Pixlow Harper la acompañó personalmente a la salida, ayudándola con la maleta y expresándole su deseo de que hubiera más reuniones. El trayecto hasta la casa que compartía con Ralston duró unos 20 minutos. Durante todo el trayecto, Yumiko trató de encontrar las palabras para la conversación que se avecinaba, pero todo lo que se le ocurría parecía insuficiente para expresar la transformación que había experimentado en los últimos días. Cuando el taxi se detuvo frente a una casa familiar de 2 plantas, sintió una extraña alienación, como si hubiera llegado a un lugar en el que una vez había vivido pero que ya no consideraba suyo. Ralston abrió la puerta antes de que ella pudiera meter la llave en la cerradura. Parecía tenso, pero intentó sonreír. «Me alegro de que hayas venido», dijo dejándola pasar. «Me preocupaba que cambiaras de opinión». Yumiko entró en la casa y miró a su alrededor. Todo era tal como lo recordaba. El cómodo salón con estanterías llenas sobre todo de libros de Ralston, la cocina donde ella preparaba sus comidas favoritas, intentando complacer sus gustos, incluso descuidando sus propias preferencias. Y, sin embargo, ahora veía este espacio con otros ojos, con los ojos de alguien que ya no sentía que perteneciera a este lugar. «Prometí que hablaríamos», dijo, sentándose en la silla frente al sofá donde estaba Ralston. «Y yo cumplo mis promesas». Ralston asintió, con una mezcla de esperanza y preocupación en el rostro. «Yumiko, antes de que digas nada, quiero pedirte disculpas. Lo que hice con las cerraduras fue estúpido e inmaduro. Yo solo...» tartamudeó. «Sentí que te perdía y me entró el pánico». «No me estabas perdiendo, Ralston», respondió suavemente. «Intentabas mantenerme dentro de los límites que habías creado.
Y cuando empecé a salirme de esos límites, decidiste castigarme. Él quiso objetar, pero luego bajó los ojos. Puede que haya algo de verdad en eso, admitió a regañadientes. Pero te quiero, Yumiko. Quiero que tengamos una familia de verdad, hijos. Una familia se construye sobre el respeto y el apoyo, le interrumpió Yumiko. No en el control y la manipulación. En los últimos años has intentado empequeñecerme para sentirte más grande. Has criticado mi trabajo, devaluado mis logros, me has aislado de mis amigos. No es justo, estalló Ralston. Siempre te he apoyado. ¿De verdad?, preguntó ella con calma. ¿Qué me dices de la entrevista de la universidad de hace 2 años, cuando borraste diario el correo electrónico de invitación? Ralston se puso pálido. ¿Tú lo sabes? Claro que lo sé. La secretaria de la facultad volvió a llamarme para averiguar por qué no había asistido, pero para entonces ya era demasiado tarde, el puesto estaba ocupado. Se quedó callado, claramente sin saber qué decir. ¿Y qué me dices del hecho de que me disuadiste de aprovechar una oportunidad que podría haberme permitido progresar profesionalmente?, continuó Yumiko, siempre encontrando una razón por la que sería una mala idea. Solo me preocupaba la estabilidad de nuestra familia, intentó defenderse Ralston. Por nuestro futuro. No, te preocupaba que me volviera demasiado independiente, demasiado exitosa. Eso amenazaba tu sensación de control. Se miraron fijamente a través de la habitación, y Yumiko se dio cuenta de repente de la distancia emocional que había crecido entre ellos. ¿Qué fue de aquel hombre del que me enamoré en Boston?, preguntó con tristeza. El que admiraba mi inteligencia, mis habilidades. El que decía estar orgulloso de lo inteligente y talentosa que yo era. Ralston parecía realmente confuso. Sigo aquí, Yumiko. Sigo siendo la misma persona. No, sacudió la cabeza. Ese hombre apoyaba mis ambiciones. Ese hombre me veía como a una igual. ¿Y tú? Hizo una pausa. Decidiste en algún momento que yo debía ser una sombra a tu lado, no una persona por derecho propio. Ralston se levantó y empezó a pasearse nervioso por la habitación. ¿Esto es todo? ¿Has venido a decirme que te vas? He venido a decirte que me han ofrecido un trabajo en Shanghái, respondió Yumiko con calma. Un puesto como directora de comunicación internacional en una gran empresa tecnológica, y voy a aceptar la oferta. Se detuvo, sorprendido. ¿Shanghái? ¿Estás de broma? Está en la otra punta del mundo. Sí, está lejos, aceptó ella. Y no espero que vengas conmigo. Para ser sincera, creo que los dos tenemos que seguir adelante, por separado. Estás hablando de divorcio, su voz sonó apagada. Sí, Ralston, estoy hablando de divorcio. Volvió a sentarse en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. No puedo creer que esto termine así. Por una pelea, por un estúpido error con las cerraduras. No fue por las cerraduras, dijo Yumiko en voz baja. Los candados fueron la gota que colmó el vaso, el catalizador que me hizo ver lo malsana que se había vuelto nuestra relación. Los dos somos infelices, Ralston. Tú porque no cumplo tus expectativas, yo porque trato constantemente de cumplirlas, perdiéndome en el proceso. Permaneció en silencio largo rato, digiriendo sus palabras. Cuando por fin habló, su voz sonaba diferente, no indignada ni acusadora, sino casi pensativa. Sabes, cuando te conocí en Boston, me impresionó lo brillante y segura que eras. Estabas radiante. Eso fue lo que me atrajo. Levantó los ojos hacia ella. Y entonces empecé a temer que ese brillo me eclipsara algún día, que te dieras cuenta de que podías encontrar a alguien mejor, con más éxito, más interesante. A Yumiko le sorprendió aquel repentino atisbo de autoconciencia. Ralston, las relaciones no deberían ser una competición. Las parejas deben levantarse mutuamente, no tirarse hacia abajo. Lo sé, sonrió con tristeza. Supongo que en el fondo siempre lo supe, pero era más fácil controlarlo que arriesgarse.
Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Yumiko se sintió extrañamente aliviada de que por fin se hubiera hablado todo. Era como si se hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba años soportando. «¿Cuándo te vas?», preguntó por fin Ralston. «Dentro de 3 semanas», respondió ella. «Necesito tiempo para resolver los trámites y preparar la mudanza. ¿Dónde vivirás hasta que te vayas?» «Alquilaré un piso», dijo Yumiko, «y vendré mañana a recoger mis cosas, si no te importa». Ralston asintió, y algo en su mirada cambió, como si por fin hubiera aceptado lo inevitable de lo que estaba ocurriendo. «Te ayudaré con tus cosas, si quieres», se ofreció. «Gracias, pero puedo arreglármelas», dijo ella en voz baja. «Creo que los dos necesitamos espacio para adaptarnos a la nueva realidad». Cuando Yumiko abandonó la casa que había sido su hogar durante los últimos 3 años, no sintió amargura ni arrepentimiento, sino una extraña sensación de libertad. Era como si, al cerrar aquella puerta, estuviera abriendo muchas puertas nuevas a su futuro. 3 semanas pasaron volando en un torbellino de preparativos para la partida. Yumiko encontró un piso pequeño y acogedor cerca del centro de Lisboa, donde se quedó por el momento. Se reunió con un abogado para iniciar el proceso de divorcio, que, para su sorpresa, transcurrió con relativa facilidad. Ralston también parecía haberse dado cuenta de que su matrimonio había llegado a su fin y no estaba causando problemas innecesarios. El profesor Chang se mostró encantado cuando Yumiko anunció su decisión de aceptar la propuesta. Mantuvieron varias videoconferencias, discutiendo los detalles del futuro trabajo y la logística del traslado. La empresa proporcionó a Yumiko un piso de oficinas en una prestigiosa zona de Shanghái, así como todos los visados y permisos necesarios. Lin Wei-chen también comenzó los preparativos para el traslado de Oporto a Macao, planeando reunirse con su hija en los próximos meses. La idea de volver a estar cerca de su madre complacía a Yumiko. Su relación siempre había sido cordial, pero separadas por el océano, no podían verse tan a menudo como les hubiera gustado. El día antes de partir, Yumiko regresó a su casa y a la de Ralston para recoger sus últimas pertenencias personales. Algunos libros, álbumes de fotos, recuerdos de sus viajes que tenían un valor sentimental para ella. Había elegido a propósito una hora en la que Ralston debía estar en el colegio, con la esperanza de evitar una emotiva escena de despedida. Sin embargo, cuando entró en la casa, encontró a Ralston sentado en el sofá del salón. Parecía tranquilo y sereno, nada que ver con la última vez que se habían visto. «Me he tomado el día libre», explicó él, al ver la sorpresa de ella. «Quería verte antes de irme». Yumiko asintió, un poco recelosa. «He venido a recoger el resto de mis cosas». «Ya lo sé», señaló las cajas pulcramente embaladas que había en un rincón de la habitación. «He empaquetado todo lo que creo que te gustaría llevarte, pero si hay algo que se me haya pasado, dímelo». El gesto la conmovió. «Gracias, Ralston. Es muy considerado de tu parte». Se encogió de hombros con una leve sonrisa triste. Era lo menos que podía hacer. «He pensado en muchas cosas estas semanas, Yumiko, y tenías razón. Intenté controlarte porque tenía miedo de perderte. Al final, eso fue exactamente lo que pasó». Yumiko no sabía qué decir. No esperaba ese nivel de introspección de un hombre al que estaba acostumbrada a ver como obstinado e incapaz de admitir sus errores. «Te deseo mucho éxito en Shanghái», continuó Ralston. «Te mereces la oportunidad». «Gracias», respondió ella con sinceridad. «Espero que tú también encuentres la felicidad, Ralston». Él la ayudó a llevar las cajas hasta el taxi que la esperaba. Cuando todo estuvo cargado, se quedaron torpemente de pie en la acera, sin saber cómo despedirse después de 6 años juntos. «¿Sabes lo que es irónico?», dijo Ralston de repente. «Siempre decías que no estabas preparada para tener un hijo porque primero querías ser profesional.
Y yo insistía en que no hay momento perfecto, que a veces hay que lanzarse a lo desconocido. Y ahora lo estás haciendo, lanzándote a una nueva vida al otro lado del mundo. Y yo me quedo aquí, aferrándome a lo conocido y a lo seguro. Yumiko reflexionó sobre sus palabras. Puede que ambos estemos aprendiendo de esta experiencia, dijo en voz baja, cada uno a su manera. Se despidieron con un abrazo, no apasionado como el de los amantes, ni formal como el de los desconocidos, sino con una calidez que reconocía un pasado compartido al tiempo que dejaba que cada uno se adentrara en un futuro diferente. Cuídate, Yumiko, dijo Ralston dando un paso atrás. Tú también, respondió ella, subiendo a un taxi. Adiós, Ralston. Mientras el coche se alejaba, Yumiko no miró atrás. En lugar de eso, miró hacia adelante, a la carretera que llevaba al aeropuerto, al avión que la llevaría a una nueva vida. Una vida que comenzaba con una puerta cerrada, pero que conducía a la apertura de todo un mundo de posibilidades. Con la pluma de Jade en la mano, regalo de Farren Chang, pensó en el jeroglífico de Frioi grabado en el capuchón. Su camino había dado un giro inesperado, pero ahora lo recorría con confianza y esperanza, preparada para cualquier desafío que se le presentara.